Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Ok, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a hablar de la falla cardíaca. El término o falla cardíaca es bastante complejo, pero la definición que completa esto, que me parece una de las definiciones que componen el concepto de insuficiencia cardíaca, es definirlo como un síndrome clínico en el cual, por algún tipo de alteración, ya sea estructural o funcional, el corazón pierde la habilidad de nutrir el organismo con oxígeno, y si lo hace con altas presiones de llenado. Como observan ustedes ahí en el slide, observen que pueden ser afectaciones en diferentes partes del corazón las que pueden llevar a este síndrome de insuficiencia cardíaca o de falla cardíaca, y generalmente es la vía final común de las diferentes patologías del corazón. Este síndrome clínico se manifiesta por signos y síntomas de disnea, sobre todo la disnea de esfuerzo, de mínimos esfuerzos, la ortopnea, la disnea nocturna paroxística y la ingurgitación yugular, el edema, que son también datos de congestión, sobre todo afectación del lado derecho, y fatiga, son los principales síntomas que presentan los pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando evaluamos insuficiencia cardíaca, nos encontramos que este síndrome clínico está aumentando tanto en incidencia como en prevalencia, y no necesariamente porque se estén haciendo las cosas mal. En la medida que hemos mejorado el manejo de la hipertensión arterial, hemos encontrado que los pacientes hipertensos están viviendo más que antes, y obviamente aumenta el pool de gente que puede desarrollar insuficiencia cardíaca. El mejor nivel de vida, el aumento de la posibilidad de muerte, ¿no? La expectativa de vida ha aumentado importantemente en nuestros países, lo cual también aumenta el pool de gente que puede desarrollar insuficiencia cardíaca. Manejamos mejor el infarto del miocardio, hacemos revascularizaciones tempranas, y esos pacientes que morían prematuramente de un infarto ahora viven más tiempo, y obviamente aumenta la cantidad de gente que pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Así que este síndrome clínico trata en aumento tanto de incidencia como de prevalencia. Fíjense ustedes que la prevalencia en Europa está alrededor del 2%. En Estados Unidos la prevalencia está entre un 2 y un 4%.
Cuando nosotros revisamos factores de riesgo de insuficiencia cardíaca, nos parecemos mucho a los factores de riesgo de insuficiencia cardíaca de Estados Unidos, así que nosotros también sospechamos que la prevalencia de falla cardíaca en nuestro país tiene que andar por un 2 a un 4%. Eso significa entre 40 y 80 mil personas con insuficiencia cardíaca, y muchos de los cuales no están recibiendo el tratamiento óptimo, el tratamiento apropiado, pues que no es muy fácil manejar insuficiencia cardíaca y se necesitan manejos de multidisciplinario para poder manejar estos pacientes con este síndrome clínico. Es un síndrome clínico que está muy relacionado con mortalidad. Fíjense, aquí vemos cuáles son las tendencias de la prevalencia, y la tendencia es a mantenerse la carga pues de falla cardíaca, y fíjense, la sobrevida, como le digo, está asociado a mortalidad independientemente de la edad de los pacientes. Obviamente, a medida que avanza en edad, disminuye la expectativa de vida. Hace unos 30 años atrás, la mortalidad a 5 años era 100%. Actualmente, casualmente, por entendimiento mejor de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, la mortalidad a 5 años ha mejorado y la mortalidad a 5 años actualmente está alrededor del 50%. Y observamos que esta mortalidad aumenta con las hospitalizaciones. A medida que el paciente se hospitaliza, más recaída, la mortalidad va aumentando, y ya está a 5 años, está por, como le digo, alrededor del 50%. Pero fíjense ustedes lo importante que es mortalidad e insuficiencia cardíaca, que a pesar de que hemos logrado disminuir en un 50% mortalidad, esto solo, insuficiencia cardíaca, tiene una mortalidad mayor que muchos cánceres, ¿no? O sea que a pesar de que hemos mejorado el pronóstico, todavía sigue siendo una patología que contribuye enormemente en la mortalidad global. Y por otro lado, y en el transcurso del desarrollo de ustedes como médicos, verán que cuando se hacen estudios clínicos de insuficiencia cardíaca, además de puntos duros de muerte, también agregan costos. Y es importante esto porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el costo de insuficiencia cardíaca ya no se mide en millones, sino en billones. O sea, la insuficiencia cardíaca impone una carga económica enorme, y el mayor costo de manejo de insuficiencia cardíaca está aquí, en hospitalizaciones o en los cuidados hospitalarios. Por eso, alguna medida que disminuya hospitalizaciones también es importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca, puesto que es una patología que pudiera dejar en cero las arcas de países para poder solventar el problema de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? El diagnóstico se hace en aquellos pacientes que tienen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y que tienen disfunción ventricular. Preferiblemente esta disfunción realizada con un ecocardiograma. Preferiblemente, aunque si usted demuestra por otros medios la disfunción ventricular, incluso por la clínica, si un paciente tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y tiene un tercer ruido y tiene estertores alveolares, un choque de la punta desplazado hacia la izquierda, usted clínicamente está demostrando que ese paciente tiene disfunción ventricular y hace usted diagnóstico
de insuficiencia cardíaca. Lo otro que ustedes verán el próximo año, que uno cuando tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, uno tiene que preguntarse por qué tiene insuficiencia cardíaca, o sea, cuál es la patología de fondo. Tiene que preguntarse la clase funcional y tiene que preguntarse también cuáles son los factores desencadenantes, porque todo eso ya verán ustedes que son importantes para el manejo de estos pacientes. Estos son los factores de riesgo de insuficiencia cardíaca que nos ponen las asociaciones norteamericanas. Esto es de la American Heart Association y también de la American College of Cardiology, y se parece mucho. Nosotros en Panamá también la enfermedad coronaria, la diabetes y la hipertensión son de los factores de riesgo más importantes de insuficiencia cardíaca. Y lo único que le agregaría un poco yo a esta lista es lo que en Panamá, lo que es quimio y radioterapia, porque nosotros tenemos un país donde también la incidencia de cáncer es importante y muchos de estos pacientes son llevados a tratamiento tanto de quimio como de radioterapia que tienen algo de toxicidad a nivel cardíaco dependiendo del que se esté usando y contribuyen también a engrosar las filas de pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos son términos a los cuales ustedes ya yo sé que están familiarizados y que tienen que ver en una u otra forma con lo que es insuficiencia cardíaca. Si ustedes ven ahí, estamos hablando de contractilidad, estamos hablando de precarga y de poscarga, ¿no? Y ya sabemos que en un proceso que afecta el corazón, una injuria cardíaca, por un lado, puede afectar la contractilidad. Por ejemplo, un infarto del miocardio que va a disminuir las unidades contráctiles, va a afectar negativamente el volumen latido. En pacientes con problemas valvulares, por ejemplo, con una insuficiencia mitral, sabemos que va a aumentar la precarga y claro, inicialmente el aumento de la precarga aumenta el volumen latido y aumenta gasto cardíaco, pero a lo largo veremos que ese estiramiento de la fibra producto de la precarga no es algo sin límite, sino que a la larga va a producir deterioro de la contractilidad y datos de insuficiencia cardíaca. Acá vemos estos términos y ya les digo que tienen ustedes que irse familiarizando. Ya comentábamos lo de la precarga, que tiene que ver con la ley de Starling, ¿no? Que aumento en la tensión de la pared a nivel de la diástole, ese aumento del estiramiento de la fibra, conlleva aumento en la contracción, ¿no? La poscarga es un aumento de la tensión durante la contractilidad. Es una fuerza que se opone al vaciado ventricular. Y esto lo vemos en el hipertenso, que aumenta la tensión del ventrículo izquierdo durante la contracción. Lo vemos en pacientes con estenosis aórtica. Ya hablamos de la contractilidad, que tiene que ver con la fuerza, con el inotropismo, el volumen latido, la fracción de expulsión, que es una relación que hay entre el volumen del final de diástole en relación con la cantidad que el ventrículo expeló hacia la circulación general, ¿no? Usualmente en situaciones normales la fracción de expulsión está por arriba de 60%. El gasto cardíaco, que tiene que ver con el volumen latido y la frecuencia cardíaca, y la distensibilidad, que tiene que ver con esa relación que hay entre presión y volumen, ¿no? La distensibilidad o el compliance, como dice ahí,
refleja, ¿no?, lo fácil o lo difícil que puede ser el llenado ventricular izquierdo. Todos estos términos tienen que manejarlo ustedes bien, que son términos utilizados cuando se describe la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Y esta es la ley de Starling, ¿no? A medida en un corazón normal que se aumenta el volumen, ¿no?, mejora el volumen latido. Y observan ustedes en corazones normales cómo puede o tiene la capacidad de aumentar. En corazones enfermos por algún tipo de lesión, como hablábamos en el caso de algunas insuficiencias valvulares, que va aumentando el volumen, ¿no? A medida que aumenta el volumen, aumenta el rendimiento, pero ese estiramiento es tal que llega el momento en que van a aparecer los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. O sea que este aumento de precarga tiene un límite de sostenibilidad, y aquellos procesos que mantienen una precarga aumentada a la larga van a llevar el paciente a insuficiencia cardíaca. Hace más de 30 años se entendía falla cardíaca más que todo con este tipo de modelos, con modelos hemodinámicos, y en esa forma manejábamos insuficiencia cardíaca. Si aumentaba el volumen, aumentaba congestión, utilizábamos diuréticos. Si disminuía el inotropismo, utilizábamos inotrópicos positivos, como la digital. Y si había vasoconstricción, utilizábamos vasodilatadores. Sin embargo, entendiendo insuficiencia cardíaca nada más con este modelo hemodinámico, mejorábamos los síntomas, pero la mortalidad seguía a 100% en 5 años. Finales de la década del 70, entonces empezamos a entender un poco mejor insuficiencia cardíaca, y nos dimos cuenta que independientemente de la injuria que producía un daño a nivel del corazón, esto iba a producir, o por un lado, una caída del rendimiento cardíaco, y por otro lado, aumento del estrés de la pared. Y cuando esto sucedía, se activaban sistemas neurohumorales como el sistema renina-angiotensina y el sistema nervioso simpático. Observen ustedes que en ese tiempo bloquear el sistema nervioso simpático era contraindicación absoluta, y era pregunta de exámenes que nos hacían a nosotros del uso de beta bloqueadores, por ejemplo, y uno tenía que contestar que estaban contraindicados, contraindicación absoluta en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca, pero no entendíamos esto, ¿no?, la activación rápida de los sistemas, estos sistemas neurohumorales. Incluso algunos maestros nos decían que era que el corazón se estaba defendiendo. Y sí, al inicio una caída del rendimiento cardíaco, una caída del gasto cardíaco por una injuria, el aumento de expresión del sistema nervioso central con producción de catecolaminas iba a aumentar la presión arterial, iba a mejorar la perfusión del riñón, iba a mejorar la presión arterial, y se decía que se estaba defendiendo el organismo, se estaba defendiendo el corazón, pero el sostenimiento prolongado de la activación de estos sistemas neurohumorales producían cambios moleculares, cambios celulares, que no los entendíamos bien: fibrosis, hipertrofia, apoptosis, y que estos cambios, por la expresión del sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático, también nos explicaban los signos y síntomas que veíamos. Nosotros nos explicaba la vasoconstricción, nos explicaba las alteraciones hemodinámicas, y por otro lado nos explicó la progresión de la insuficiencia cardíaca, el cambio no solamente molecular y estructural que comentamos, sino un cambio geométrico
conocido como el remodelado, y que conllevaba aumento de la morbilidad, o sea, aumento de hospitalizaciones, muerte por falla de bomba y también muerte eléctrica por arritmias. Y este entendimiento es lo que marcó el tratamiento, entre comillas, moderno de la insuficiencia cardíaca, donde empezamos a bloquear estos sistemas neurohumorales a finales de la década del 70, inicio del 80. Empezamos a usar inhibidores de la enzima convertidora, bloqueando sistemas renina-angiotensina. A mediados de los 90 empezamos a utilizar beta-bloqueadores y mejoramos mortalidad a un 50% menos en mortalidades comparado con ese tiempo, que es más o menos lo que mantenemos actualmente. Es interesante que el sistema nervioso simpático y sistema renina-angiotensina no son los únicos sistemas neurohumorales aumentados. Y fíjense ustedes que hay expresión de otros, como aumento de la expresión de la arginina vasopresina. Fíjense ustedes los factores natriuréticos, tanto auricular como cerebral, aumentan su expresión. Y esto es muy importante, estos son factores contrarreguladores. Estos péptidos natriuréticos tratan de mejorar el trastorno que está produciendo la injuria cardíaca. Ellos tratan de contrarrestar esos otros factores neurohumorales que se están expresando, puesto que estos factores promueven vasodilatación, estos factores promueven o tienen una acción antiproliferativa, favorecen expresión de óxido nítrico. O sea que estos sistemas tratan de mejorar el paciente que está con insuficiencia cardíaca, pero endopeptidasas neutras no permiten que se mantengan por mucho tiempo accionando beneficiosamente en el corazón, y quizás el que más durará unos 40 minutos. Pero esto ha sido muy importante para el desarrollo de fármacos. Actualmente tenemos una nueva clase farmacológica que conocemos como ARNI, que bloquean estas endopeptidasas neutras. Entre esas bloquean la neprilicina, que es quizás la más importante degradadora de estos péptidos natriuréticos. Dentro de esta formulación está el sacubitril, que bloquea la neprilicina. O sea que el entendimiento de esta nueva perspectiva fisiopatológica de la insuficiencia cardíaca abrió las puertas para otros manejos, para otros fármacos que actualmente han mejorado el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces aquí tenemos una explicación, ¿no? Hay la injuria cardíaca, hay deterioro del rendimiento cardíaco, disminución del gasto cardíaco, aumento de la tensión sobre la pared, e inmediatamente se expresan sistemas neurohumorales, se expresa el sistema nervioso simpático, que va a llevar a aumento de la contractilidad, aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción. El sistema renina-angiotensina, también la angiotensina es un potente vasoconstrictor. La aldosterona retiene sal y retiene agua, por tanto aumenta el volumen circulante, y esta vasoconstricción, fíjese, afecta no solamente a lo que es la parte arteriolar, llevando inicialmente ese beneficio de mantener presión arterial, sino que también afecta al sistema venoso, aumentando también la precarga. Todo esto va a llevar, fíjense que también aumenta, ya decíamos, arginina vasopresina, y va a llevar a los signos y síntomas de falla cardíaca, lo que es los datos de disnea, congestión venocapilar pulmonar, y la congestión periférica. Aquí lo vemos de otra forma, ¿no? También la disminución del rendimiento cardíaco
que va a llevar a la expresión de los sistemas neurohumorales y que va a llevar a aumento del volumen telediastólico, cambios, ya hablamos, moleculares y celulares con hipertrofia miocárdica, o sea, ocurre el remodelado ventricular. También las aurículas no se escapan y aumenta la presión en el atrio, que va a transmitirse a las venas pulmonares y al capilar pulmonar con los datos de insuficiencia cardíaca. Es interesante también que se pueden presentar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca en un corazón que la contractilidad en general no está afectada. Entonces, en esos pacientes que desarrollan signos y síntomas de falla cardíaca, pero la FEBI, la fracción de expulsión, se mantiene por arriba de 50, entonces hablamos de una falla cardíaca de predominio diastólico o falla cardíaca con fracción de expulsión preservada. Y esta es la insuficiencia cardíaca típica que hace el hipertenso. Si ustedes recuerdan en la clase de hipertensión, creo que por ahí repito el slide de eso, que había un brazo de pacientes que desarrollaban hipertrofia ventricular, que esta hipertrofia ventricular no solamente era muscular, sino que también era por aumento de expresión de los fibroblastos con aumento de colágena y de fibrosis, lo cual producía así aumento del grosor, pero disminuía la distensibilidad, disminuía el compliance, lo cual necesitaba mucha fuerza del atrio para poder llenar el ventrículo. O sea, se producían aumento de las presiones llenado, eso se transmitía a la aurícula izquierda, como vimos, a las venas pulmonares, y se producen signos y síntomas de falla cardíaca en un paciente que la contractilidad no está afectada. En aquellos pacientes que sí tienen disminución del estado inotrópico, por ejemplo, por disminución de unidades contráctiles, como sucede en el infarto del miocardio, o en aquellos pacientes con sobrecargas de volumen, como las diferentes insuficiencias, pacientes con miocarditis, donde se altera también el estado contráctil en estos pacientes, los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca responden a una disminución de la función contráctil, y en estos pacientes hablamos de falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Este es el slide, le digo que íbamos a repetirlo, y esta es la vía que siguen algunos pacientes que desarrollan falla cardíaca, pero por disfunción diastólica predominantemente, como sucede en el hipertenso, y en aquellos que desarrollan el infarto, estos pacientes sí tienen disminución de las unidades contráctiles y desarrollan datos de falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. Estos son los síntomas y los hallazgos físicos más comunes de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y fíjense que ustedes podrán oír, así como van a hablar, oirán hablar de si este paciente tiene una falla con FEBI reducida o este paciente tiene falla con FEBI preservada. También oirán, este es un paciente con falla de predominio izquierdo o este es un paciente con falla derecha. Y fíjense los del lado izquierdo, ¿no? Disnea, acuérdense de disnea, preferible, o sea, especialmente disnea de mínimo esfuerzo, la ortopnea y la disnea nocturna paroxística. De todos estos, la disnea que es más relacionada con insuficiencia cardíaca es la disnea nocturna paroxística, pero todo esto está hablando de aumento de la presión venocapilar pulmonar. O sea, estos son datos de falla izquierda. Pero como les mencionaba en clases anteriores, a la larga, esos cambios estructurales en el vaso que lleven a
a una alteración de la relación de íntima media, y que esta hipertrofia vascular disminuye la extravasación de líquidos al alvéolo capilar, va a hacer que la presión se vaya más que transformando en trasudado hacia los alvéolos, se va transformando en aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Y eso va a llevar a que claudique el ventrículo derecho, llevando y transmitiendo esa presión del ventrículo derecho al atrio derecho y a las venas cava, tanto superior como inferior. Esa transmisión de la presión va a producir ingurgitación yugular, va a producir edema periférico y va a congestionar todo lo que es la parte periférica, el hígado, miembros inferiores. Y por eso vemos que los hallazgos en el examen físico del lado izquierdo tienen que ver con afectación del lado izquierdo, como es la taquicardia, tienen que ver con aumento de la presión venocapilar pulmonar, como es la taquipnea, la claudicación del ventrículo, que lo vemos por los terceros y cuartos ruidos. Y del lado derecho vamos a ver la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular y el edema periférico. Así que ustedes oirán falla de predominio izquierdo, falla de predominio derecho. Otra cosa importante y que les mencionaba, cuando uno tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, es ver los factores precipitantes o desencadenantes, porque usted puede tener un paciente hipertenso que hizo insuficiencia cardíaca y usted lo compensa, y ese paciente usted lo lleva a una clase funcional 1, donde el paciente puede hacer todas sus actividades sin tener manifestaciones, sus actividades rutinarias, sin tener mayores síntomas. Pero si ese paciente desarrolla fiebre, un proceso infeccioso, que lo vemos muy frecuentemente en el cuarto urgencia, pacientes de la tercera edad que desarrollaron una pulmonía y llegan con datos de insuficiencia cardíaca, pues que aumentó las demandas metabólicas en un corazón que ya estaba limítrofe, y si uno no quita la infección en estos pacientes, no va a mejorar la insuficiencia cardíaca. Por eso es importante conocer factores desencadenantes. Otro de los factores desencadenantes es la dieta, pacientes que aumentan el contenido de sal o de sodio en la dieta, una presión que no esté bien controlada. Inclusive vemos lo que los gringos llaman edema pulmonar flash, llaman ellos. Uno corrige la presión y mejora. Las arritmias cardíacas, que aquí no las veo, son datos importantes desencadenantes de episodios de insuficiencia cardíaca y que tenemos que tener en mente para el mejor tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Así que el paciente tiene un daño que le produce ese trastorno en el rendimiento cardíaco, un aumento del estrés sobre la pared, que va a llevar, por un lado, la disminución del rendimiento cardíaco, una disminución de perfusión de los órganos. Inmediatamente aumento de la expresión, tanto del sistema renina-angiotensina como el sistema nervioso simpático. Fíjense que inmediatamente esto comienzan a compensar esa disminución del gasto cardíaco por expresión de estos sistemas. Entonces el corazón empieza pues a compensarse, pero si esto se mantiene con el tiempo, se mantiene estos factores neurohumorales activos, van a seguir aumentando volumen, van a persistir vasoconstricción, empieza aldosterona a trabajar produciendo fibrosis y alterando la parte de
del compliance o de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, la noradrenalina, que es altamente tóxica al miocito, que va a producir daño directo, alteración de la contractilidad y toxicidad miocárdica, que va a afectar la función cardíaca. Así que estos cambios van a producir una sobrecarga hemodinámica, ya sea que la lesión cardíaca sea por lo que sea, un infarto, miocardiopatía, hipertensión, actividad de los sistemas neurohumorales, acordarse que no es nada más sistema renina-angiotensina, que hay otros factores activados en estos pacientes con aumento de la expresión de angiotensina del sistema nervioso simpático. Acuérdense que van a producir cambios también en el endotelio, favoreciendo a disfunción endotelial. Hay aumento del estrés oxidativo y ya sabemos lo que el estrés oxidativo hace con el óxido nítrico, produciendo peroxinitrito, que es completamente inactivo, y que esto va a favorecer a un endotelio, a unos vasos sanguíneos más constriñidos, o sea, más vasoconstricción. Se producen entonces también en un endotelio alterado, un endotelio activo, citoquinas proinflamatorias, así que no solamente activación del sistema neurohumoral, citoquina como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, entonces disfunción endotelial, aumenta la resistencia vascular, hay compromiso pulmonar y renal. Acordarse que esta activación del sistema neuronal está produciendo cambios a nivel molecular, a nivel celular. Hay una... ¿Cómo ves esta? Sí. Hay una desensibilización adrenérgica en estos pacientes. O sea que hay una estimulación a la baja de los receptores beta, disminuyendo receptores beta, y esto también produce alteración contráctil. Estos cambios que hablábamos a nivel molecular y celular, que van a llevar a apoptosis, necrosis, o sea, todo esto va a contribuir a cambios moleculares, celulares y a cambios geométricos, lo que conocemos como el remodelado del corazón, que va a perpetuar insuficiencia cardíaca con muerte por falla de bomba o por muerte eléctrica, llevando entonces a más insuficiencia cardíaca. Si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, terminamos ahí la fisiopatología de insuficiencia cardíaca. Es bueno que lo tengan en mente porque el otro año, cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, como son temas extensos, es importante que esta parte de la fisiopatología la tengan clara para poder entender bien el manejo farmacológico y no farmacológico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, mañana terminamos, jóvenes, pues. Hasta mañana. Dele, doctor.